Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al FinTech Tour. Mi nombre es Carlos Valderrama, soy socio fundador de Legal Paradox. El día de hoy, como todos los últimos jueves de cada mes, vamos a tener un panel en donde vamos a analizar los eventos más relevantes en el mundo FinTech del mes. Otra vez, como el mismo ejercicio del mes anterior, recomendamos que este no es un ejercicio de mala fe, es una crítica constructiva en pro del ecosistema. Los comentarios que se dicen en este FinTech Tour no son malintencionados, sino más bien lo que tratan de hacer es un análisis de los comentarios y los hechos tal como sucedieron. Bajo esa perspectiva, nada de lo que se diga en este programa es ni puede ser interpretado como asesoría legal ni asesoría de carácter financiera. Y con ello me gustaría presentarles a nuestro co-host de siempre, don Gustavo Salaís. ¿Qué tal, Carlos? Mucho gusto, un gusto estar aquí como siempre, Y como de todas las hecho ediciones. nos acompaña Christopher Yardón. Christopher, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Carlos. Gracias, Gustavo. Un gusto estar con ustedes. Gusto. Falta Baltasar, a ver si llega. Estamos esperando a Baltasar, está en cualquier momento por entrar y en cuanto lo haga nos dará mucho gusto recibirlo y como siempre lo presentaremos. Pero, don Gus, en este mes hemos visto un poco de todo. Hemos visto desde avances en temas de innovación a nivel de concurso que no se habían visto, digamos, anteriormente, hasta escenas un poco controvertidas en una industria que está iniciando, que está en ciernes, que está en el 1% de lo que puede llegar a ser, y en una etapa en la que la confianza es fundamental. Tuvimos un hecho reciente en donde una de las plataformas de crowdfunding en México, M2Crowd, usó el nombre o la marca comercial en un, digamos, en un ad o en una publicidad pagada en Google con el nombre comercial de otra empresa de crowdfunding, en este caso 100 ladrillos. De primera instancia, ¿cuál es tu primera reacción en este contexto, don Gus? Híjole, bueno, pues a lo mejor desconozco el detalle o las razones por las que haya pasado esto. Digo, a lo mejor habría que preguntarle a M2Crowd, entender sus motivos. A lo mejor fue un tema más, pues, como más de tratar de generar mercado, evidentemente. Digo, esta es una práctica, no es la primera vez. Digo, muchas apps lo hacen en los App Stores cuando tú buscas el app de tu competidor. Bueno, más bien cuando tú buscas tu app, pagas para que la del otro competidor salga abajo del tuyo. Entonces, a lo mejor en esta práctica o en esta inercia, esta fintech pudo haber pensado que se valía lo mismo para este caso de sector, ¿no? Lo que yo creo que sí hay que destacar, y sí es bien importante, y ahí sí yo puedo dar una opinión totalmente abierta, es que se reconoce la labor de autodisciplina de la FICO, ¿no? De ser los primeros en salir, eh, eh, tocar el tema, abrirlo, o sea, reconocer que pasó algo y reconocer que lo analizaron y que de acuerdo a su código de ética, es textual el texto que ellos difundieron, pues para ellos esto es una mala práctica. Y esto es de reconocerse porque se nota el esfuerzo de la FICO por tratar de cultivar y crecer un ecosistema que esté bien formado y con principios, ¿no? O sea, no se trata de generar negocio por generar negocio, sino que la gente sienta que esto es diferente, ¿no? Y desde ahí se empieza a partir eso. Entonces yo creo que eso lo aplaudo bastante y creo que también muestra un poco de la autodisciplina y de que las cosas aquí van a ser diferentes, ¿no? Si no, pues seríamos, o el ecosistema sería pues una entidad más como de las que había antes, ¿no? Y yo creo que esto marca una pauta también. Y nada más para estar en contexto, a FICO, él, no tengo la fecha, pero emitió un publicado en el que dice a inversionistas, solicitantes, proveedores, plataformas, autoridades y en general a la comunidad participante de la industria de fondeo colectivo. La FICO detectó que una de las plataformas afiliadas realizó actividades que violan el código de ética de la asociación. El caso fue analizado por el Consejo Directivo de la FICO y se emitió una sanción
y el presente comunicado. Emiten un comunicado que de alguna manera da la idea de que esto representa, lo dice textual, representa una falta grave por el engaño y la confusión a los clientes en la industria, y que en AFICO se cuenta con un código de ética y procesos para la resolución de controversias, y apegados a este código y proceso, analizaron la situación y emitieron una sanción correspondiente. Como bien dices, Gustavo, me parece que es ejemplar la misma respuesta del ecosistema desde el ecosistema, porque si bien es cierto, ya estamos hablando de un sector regulado en donde también hay reglas aplicables, es bien importante y bien interesante que desde el gremio se puedan establecer algunas de estas reacciones principales en ese sentido, ¿no? Justamente, o sea, habla un tema de disciplina, de autorregulación y también de querer hacer las cosas bien, ¿no? Desde el principio. Y en ese sentido, Chris, desde tu perspectiva de abogado un poco más legal, ¿qué nos puedes comentar en relación a lo sucedido? Mira, yo creo que en primer lugar hay que reconocer la labor de AFICO, ¿no? Como una buena labor de autogestión y autorregulación. Creo que muchas veces estas organizaciones que agremian a diferentes actores en un ecosistema específico pueden generar soluciones que pueden evitar a la larga mayores conflictos, ¿no? Entonces, en este caso aplaudo mucho su labor. Ahora bien, por el lado pura y duramente legal, sí tenemos ahí una implicación clara que pudiera existir, ¿no? Desde la perspectiva de propiedad intelectual, pudiera existir una violación, marcaría una infracción a los derechos de marca de 100 ladrillos. Y adicional a esto pudieran existir prácticas que se consideran como competencia desleal, ¿no? Que obviamente lo que se está haciendo, tal vez un poco por desconocimiento, un poco por ganar este mercado, competir en el mercado, bueno, se cruza esta delgada línea en donde, como bien lo dice Gustavo, ¿no? Muchas veces las propias plataformas te permiten comprar o adquirir los AdWords, ¿no? Para que al momento de tú hacer la búsqueda, el algoritmo te arroje en primer lugar a lo mejor el resultado de tu competidor, ¿no? Si tú estás buscando X, Y, Z, proveedor de servicios, te van a salir 3 o 4 resultados que son patrocinados, ¿no? Y en este caso, bueno, es una manera de competir. Esto ya ha pasado mucho y pasa mucho en Estados Unidos, en donde dependiendo ahora sí que del circuito judicial en donde se encuentren, puede tener distintas consecuencias, ¿no? Hay cortes que han interpretado que esto es algo relacionado con una teoría que se llama el Initial Interest Confusion, en donde lo que hacen es que propiamente se está buscando una marca, se da la idea de que este resultado está relacionado con esa marca que tú buscas, y la gente va o se confunde al pensar que viene de la misma fuente a adquirir un producto o un servicio, ¿no? Hay cortes que han determinado, basados en las diversas circunstancias, que pudiera existir o no pudiera existir violación, ¿no? Dependiendo de las pruebas y lo que en un momento pueda haber. En este caso en particular, y hablando un poco de la legislación nacional, pudiera existir un tema de competencia desleal, ¿no? Porque la competencia desleal está definida de manera muy amplia y vaga dentro de la ley de la materia, la ley de la propiedad industrial. Entonces sí pudieran existir este tipo de situaciones que eventualmente pudieran calificarse como tales, ¿no? Adicional a esto pudiera, les reitero, existir la parte de violación marcaria, porque en el anuncio que vemos, o sea, no se estaba señalando más bien que era una empresa diferente, sino que se estaba ostentando con el nombre de 100 ladrillos. Entonces esto sí nos podría generar un poco de confusión, principalmente hacia el consumidor, hacia quien quiere buscar los servicios de 100 ladrillos, pensando que son ellos, invertir en otra empresa. Entonces, este es el problema que nos causa y que, bueno, obviamente tendrán que revisarlo ahí de manera muy puntual. Balta, qué gusto que pudiste acompañarnos. Estamos un Al final poco, me dieron chance. Cuando quieras, Balta. bueno, fíjate que estábamos un poco comentando el suceso o el caso específico de 100 ladrillos, 100 to Crowd, y cómo desde el gremio, desde el mismo gremio se dio una respuesta que nos parece sumamente atinada en relación a temas de autorregulación. También hemos platicado cómo esto puede generar temas reputacionales, pero también
algunas consecuencias legales que Chris ahora nos comentaba y abundaba un poco. ¿A ti cuál es la primera reacción que te da esta circunstancia? La primera reacción, bueno, siento que efectivamente el tema este de la autorregulación me parece algo excelente, algo que tiene que ayudarnos a generar cada vez un clima de mayor confianza con nuestros usuarios. Sin embargo, al mismo tiempo, y a lo mejor aquí esto es echar un poquito leña al fuego de la discordia, creo que además del tema de autorregulación también deberíamos de estar empujando un poquito a que el regulador norme un poco más. Y digo, y esto podría sonar atípico, pero algo que me ha tocado ver, por lo menos dentro del ecosistema mexicano, es que siento que el ecosistema mexicano está creciendo rápido exactamente porque hubo normatividad. En el momento en el que hubo normatividad, pudiste generar cierto grado de certeza jurídica alrededor del ecosistema fintech y esto ha generado mayor crecimiento local e incluso ha generado migración desde otros países para llegar a México para establecer negocios exactamente por ese grado de certeza. Entonces, digo, siento que efectivamente la idea de autorregulación es buena, no es un sustituto de la regulación completa y creo que tendríamos que estar intentando hacer un ejercicio combinado entre los dos por efectos de seguir incrementando un mecanismo de certeza para los usuarios y para los mismos inversionistas que están desarrollando el día de estos modelos novedosos. O al menos así lo veo yo. ¿Crees en ese contexto, Balta, que sería conveniente, por ejemplo, que 100 ladrillos pudiera tomar acciones como para reflejar de cara al consumidor ese efecto del cual hablas y esa confianza? ¿O ves que con el hecho de tener, digamos, esta especie de sanción impuesta desde el gremio para el gremio podría ser suficiente? Mira, yo creo que sobre todo cuando estamos hablando del negocio de fintech, todo el negocio financiero es un negocio de confianza. Entonces, y digo, generar confianza tiene costo, pero entre mayor confianza podamos generar, mejor. Entonces, yo aquí lo que vería no sería tanto un tema de ver el tema de la generación de confianza como un mecanismo de costo de cumplimiento o de costo de cubrir con una obligación, sino que realmente lo deberíamos de ver como parte de las inversiones que hacemos nosotros para efectos de generar esa confianza en los usuarios. Porque entre mayor confianza generemos en los usuarios, más va a crecer nuestro propio negocio. Si nosotros no confiáramos, por ejemplo, en las instituciones financieras, la primera pregunta sería, bueno, ¿y tú tendrías tu dinero en ellos sin confiarlo? Entonces, el día de hoy creo que mucho del ecosistema se basa nada más en aquello que nos pide de una manera o de otra el regulador. El día de hoy el ecosistema está generando una figura casi regulatoria a la hora de pedir también y sancionar adentro del mismo ecosistema, pero yo creo que realmente nunca hay tal cosa como demasiado esfuerzo para generar la confianza en parte de los usuarios. Entonces, cualquier cosa que hagamos en ese sentido y que abone a la confianza, yo lo veo como una buena inversión para el crecimiento. Y lo que mencionas creo que es bien interesante. De verdad es que estamos en un ecosistema que está en ciernes y que está iniciando. Y al menos desde mi perspectiva, si tu primer acercamiento con el cliente es engañarlo y haciéndote pasar por alguien más que no eres, creo que empezaste con el pie chueco, por decirlo corto, ¿no? Pero evidentemente decías, Chris, que esta es una práctica más o menos usada, ¿no? Entonces tendríamos que irnos ahí a un tema de usos y costumbres y qué es lo que se entiende para esos efectos como alguna práctica más o menos kosher y que no pudieras caer en prácticas desleales. ¿Tú qué mecanismos recomendarías para seguir, digamos, teniendo este exposure de clics pagados, pero sin caer en riesgos legales o en posibles contingencias? Pues mira, ahí me parece que siempre hay que hacer o siempre hay que tener de respaldo un buen clearance legal, ¿no? En cuanto a lo que vas a poner allá afuera hacia el consumidor, ¿no? ¿Cuál va a ser tu publicidad o la propaganda que vas a estar poniendo a la vista del consumidor para tratar de hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Igual podrías reducir el riesgo si eventualmente no mencionas a la marca o si quisieras mencionar a la marca, no engañar al público consumidor, ¿no? Para esto existen los mecanismos de publicidad comparativa, ¿no? Que son regulados dentro de nuestra legislación que nos permiten hacer esta comparación entre productos o servicios siendo totalmente transparentes con el público, ¿no? No tratando de engañar, no tratando de dar alguna característica o calidad o cualidad a nuestro producto que no tiene, ¿no? Sino tratando de ser muy transparentes
esto es algo que nos puede facilitar las cosas, ¿no? Dentro del aspecto legal, hoy en día una de las ramas que está muy en boga es el legal marketing, ¿no? Que tiene que ver con todos estos aspectos de hacer el clearance de propaganda, de publicidad, si estamos sacando algún producto, algún servicio, ver si tenemos que cumplir con alguna norma oficial mexicana para diversas situaciones como etiquetado o no, que entonces esta parte, conocerlo un poco más a fondo, nos puede sacar del problema, eventualmente nos puede hacer competir de mejor manera, ¿no? Y que nuestro producto verdaderamente tenga este impacto frente al público consumidor sin estarlo engañando o sin generarnos algún tema reputacional más adelante. Vamos, ya hay hasta formas creativas ahora, las guerras que se dan en las redes sociales, ¿no? Hay Burger King con McDonald's y luego hasta Netflix le tira ahí un anzuelo a sus competidores. O sea, o sea, lo puedes hacer incluso de forma abierta, ¿no? O sea, sin que se vea ilegal o que sin que se vea truculento, ¿no? O sea, también como que todos los sistemas de publicidad han evolucionado. Claro, y ahí el tema más importante, creo yo, es que hay que entender que la competencia no está prohibida, ¿no? Es perfectamente válido competir con cualquier otra persona que esté en tu mismo mercado. Solo hay que hacerlo de una manera en que no sea engañoso, en que no te generes un riesgo reputacional o que eventualmente cruces una delgada línea de ética que podrías o no tener. Y también punto bien importante, el abogado de la fintech se vuelve uno de los empleos más importantes, ¿no? Todo al ser entidad financiera tendría que pasar por un visto bueno del abogado, ¿no? O sea, justamente para evitar estas cosas. A lo mejor aquí este fue un caso de omisión y pues Yo nada más veo cómo Carlos se está riendo. Ya está viendo sonar la caja repartiendo registradora. tarjetas por todos lados. No, pero ya en serio, o sea, al ser una entidad altamente regulada, tienes que pensar ni siquiera ya en un tema de supervisión de la comisión. Es, oye, esto es privacidad de datos, esto es Conducef, esto es lo que sea, temas de marca, ¿no? O sea, todo eso, y justamente ahí el abogado interno de la fintech es donde se vuelve el mejor aliado del fundador para hacer negocios, ¿no? Y ahí nótese el abogado interno, Baltar, ¿no? No nosotros como abogados externos. O sea, me parece que estas empresas fintech, si bien es cierto, tienen que tener una estructura lean, sí tienen que tener dentro de los gastos que tienen presupuestados a una persona interna que les pueda ayudar en todos los temas legales. Porque de repente los temas operativos, incluso de marketing, se vuelven como muy exigentes el día a día y de repente, ¿no? Por no tener este presupuesto predestinado para efectos preventivos, tienes que de repente estar apagando incendios, ¿no? Porque a la persona de marketing se le ocurrió que era una buena idea hacer una publicidad tan targeteada. Y a lo mejor esto ni siquiera pasó por controles de revisión por los funcionarios o directivos de la fintech. A lo mejor simplemente fue la persona que puede ser interno, puede ser externo, que estaban encargada de sus redes. Entonces, que alguna de estas relaciones te genere de repente un exposure y un riesgo altísimo legal que completamente es innecesario por no tener este tema preventivo, sí es de notar y de destacar. Un community manager precoz ahí. De acuerdo, pero digamos esto en la parte no tan grata del ecosistema fintech que vimos en estos momentos. Pero, Don Gus, también vimos a tu bebé como todo buen padre de familia y responsable del ecosistema fintech. No sé si nos puedes platicar un poco para que las personas que nos escuchan y nos acompañen estén en contexto de qué fue lo que sucedió y por qué tú y Rocío Robles fueron las personas más orgullosas. No les vayan a mandar chambritas. No, ya no, porque además ese bebé ya camina y también vamos a ver el contexto de qué te refieres, ¿no? Este mes también fue la final del Sandbox Challenge, un concurso diseñado específicamente para identificar y atraer a los candidatos más fuertes para que entren al esquema de modelos novedosos definido en la ley FinTech.
Y bueno, la anécdota, digo, nada más para dar el contexto, porque es nuestro bebé, digo, pues en su momento, cuando Rocío y yo estuvimos en la comisión, diseñamos este concurso, todo surgió de una idea cuando tuvimos la oportunidad de visitar al FCA en Inglaterra, en el Reino Unido, y les preguntábamos a nuestros colegas, que les decíamos, oye, estamos muy preocupados porque pues, el sandbox no está generando tracción, ¿no? Todavía no tenemos candidatos. Y nos decían, bueno, pues esto es normal, dice, nosotros llevamos 5 años con el sandbox y a la fecha seguimos yendo cada semana a algún evento fintech y a la fecha la gente nos sigue preguntando qué es un sandbox y para qué sirve, ¿no? Entonces es parte del marketing y de ahí salió la idea de generar un concurso para identificar a los mejores modelos novedosos. ¿Y en qué consiste el concurso o qué lo hace diferente? Es que en lugar de dar apoyos monetarios, lo que hicimos fue encontrar patrocinadores de negocio, en específico despachos legales, consultorías de negocio y incubadoras que estuvieran dispuestos a dar horas de apoyo a estos proyectos, a estos finalistas. De tal forma que aquellos que llegaran a la última etapa tuvieran asesoría por parte de estos sponsors para tener la solicitud más robusta y mejor completa y más completa para poder entrar al sandbox, ¿no? Entonces, pues es un logro, estamos felices, la verdad es un orgullo, digo, no puedo decir si con mucho orgullo, es algo que el éxito que se tuvo en términos, por ejemplo, de candidatos, de propuestas que se recibieron fueron más de 100. Hubo 6 finalistas, hay 6 finalistas que ya pasaron por todo un proceso de filtrado, de selección. Y entonces, ¿qué significa? Pues que su probabilidad de éxito para entrar al esquema de modelos novedosos es muy alta, ¿no? No solamente porque ya pasaron este filtro, sino porque también van a tener la oportunidad de tener asesoría de los mejores consultores de México. A mí, yo creo que, o sea, caso de éxito así súper claro es, hubo una mención especial a un proyecto de inclusión financiera de Oaxaca. Esta persona explicó, dio su pitch, y lo digo con el mejor sentido y con el mejor respeto. O sea, yo creo que esta persona nunca se hubiera imaginado que, por ejemplo, un despacho como Krill o como Legal Paradox o algo tuviera la oportunidad de acompañarlo en este desarrollo, ¿no? O sea, yo creo que es ahí donde realmente se da el logro de apoyar al ecosistema desde la parte de abajo, ¿no? Entonces, a eso se refiere Carlos con que es mi bebé. Bueno, pues ese es un proyecto que se dejó echado a andar ahí en la comisión en esa etapa y es muy, muy padre verlo materializado, ¿no? Y ojalá este sea el primero de muchas ediciones del Sandbox Challenge, porque la idea es pues que se vuelva continuo, ¿no? Y echar a andar toda esta rueda, este círculo virtuoso de la innovación. Oye, pero pareciera ser que lo único que necesita el emprendedor en México es apoyo, ¿no? Porque, a ver, tenemos un ecosistema de más o menos 670 entidades financieras o 450, depende de quién le preguntes. Y sobre eso tenemos más o menos 440 y tantas personas que estuvieron interesadas en descargar las bases. Eso implica que estas personas ya tenían una idea en la mente cuando decidieron descargarlas. Entonces, pareciera ser que literal, lo único que hace falta es poquito apoyo. Y se detona un montón de proceso y de emprendedorismo alrededor de ello, ¿no? Sí, definitivamente hay mucho desconocimiento, pues, de cómo funciona el sistema financiero mexicano, ¿no? En general, o sea, me toca verlo. Ahora soy mentor en el ITAM y como coordinador académico, igual los chavos se acercan y dicen, oye, quiero hacer esto y esto. La idea en sí es buena, o sea, como que sí hay un negocio, pero sí les falta el fundamento, el andamiaje, decir, oye, bueno, a ver, pues un negocio aquí se hace de esta forma, ¿no? Las figuras o los legos que te permitirían construir ese negocio son estos, ¿no? Yo creo que ahí sí hay muchas áreas de oportunidad para seguir difundiendo el tema y capacitando a la gente. De hecho, ahí, por ejemplo, Christopher, de una manera o de otra, tú ya eres un emprendedor exitoso. Adentro de tu propia ruta, bajo esta figura de mentores, ¿qué dirías que te hubiera ayudado para salir más rápido? ¿O qué figuras te ayudaron a ti para lograr los éxitos que tienes actualmente?
Bueno, pues lo que yo te podría decir es, obviamente, la parte de mentoreo es súper importante, ¿no? La parte de encontrar aliados, eso también es una cuestión muy relevante, porque obviamente no construyes nada a veces por ti solo, ¿no? Y esto no quiere decir que no lo puedas llegar a hacer, pero obviamente para llegar del punto A al B te va a ser mucho más fácil si tienes aliados que eventualmente te puedan ayudar a generarte esta atracción, ¿no? Obviamente también es el conocer el ecosistema, el relacionarte dentro del ecosistema, porque esto te va a dar la perspectiva de quién está haciendo cosas similares a ti, ¿no? Y en qué momento pueden llegar a colaborar. También saber cuál es la competencia que tú traes atrás para saber en qué puedes mejorar. Entonces, estos son los puntos que yo diría que son básicos y fundamentales para cualquier emprendedor. Y ahí yo creo que definitivamente hace toda la diferencia pararte en hombros de gigante. Como bien lo decía Chris, si tú eres un emprendedor y quieres comerte el mundo solo, tengo que decirte que estás en el mundo equivocado, no vas a hacer nada y no lo vas a lograr. En aquel momento, por ejemplo, cuando yo era un monísimo gato de Angora en mi vida pasada y trabajaba para alguien más, tenía un amigo, gran amigo, que decidió antes que yo poner su despacho hace 3 años. Amigo en común, Chris. Y sobre eso, la verdad es que yo no hubiese tomado los pasos que tomé si él no me hubiera dicho, oye, lánzate. Vas a entrar en un periodo de tu vida que es de los 30 a los 40 años, en donde vas a estar en tu prime y vas a estar trabajando para alguien más. Y que hagas eso para alguien más a que lo hagas para ti, mejorarlo para ti. Entonces, eso, la verdad, y además él fue el que nos dio el primer cliente una vez incorporado Legal Paradox, ¿no? Entonces, tener un ecosistema que te apoye, porque si lo vas a hacer solo, créeme que vas a fracasar. Pero si tienes personas que están ahí, que están contigo, que te apoyan y que de alguna manera tienes que tener esta escucha activa en donde vas tomando los consejos positivos, porque también del otro lado va a haber gente que va a tener críticas destructivas completamente y te va a decir que estás loco y no. O sea, cuando yo estaba en ese contexto, atendía a clientes como Uber, Daimler, que fueron amigos de la maestría, que tuvieron la amabilidad de abrirme las puertas y de poder llevarlos al despacho en donde trabajaba en aquel entonces. Y cuando decido abandonarlo todo y crear de la nada Legal Paradox, literal con ningún cliente y empezar a picar piedra, es bien difícil. Entonces, que no tengas este network de gente que te apoya, que te quiere y que te valora y que está ahí cuando te caes y te derrumbas y te ayudas a seguir adelante, creo que es fundamental. No sé, Gus, cómo veas, cuáles pueden ser estos elementos clave que te pueden ayudar a llevar un emprendimiento exitoso. Bueno, tú lo dijiste muy bien, el poder de tu red es indispensable, ¿no? O sea, no hay forma de que desarrolles una idea de negocios tú solo. O sea, y luego también es un tema de idiosincrasia, ¿no? Yo creo que aquí en México como que la gente dice, no, yo voy a salir por méritos propios. Y eso está bien, o sea, pues si tú eres bueno, seguro lo vas a hacer, pero si no te pones en el aparador, pues nadie tampoco va a saber quién eres, ¿no? O sea, es una delgada línea entre saber venderte y no vender humo, ¿no? O sea, tienes que mostrar todo eso que tienes y entonces también esa habilidad creo que es algo que está un poco hasta cierto punto estigmatizada o subutilizada aquí en México, ¿no? Como que la gente dice, no, yo tengo que salir por méritos propios. Está bien, no importa, pero también importa quién te va a ubicar, si no, pues ahí te vas a quedar. O sea, como un talento desconocido. No sé, Malta, tú en tu larga experiencia y esas canas, a lo mejor nos puedas aportar algo. Las pocas que quedan, hijo, porque ya se me está cayendo todo el pelo. Mira, factiblemente yo sea una de las peores personas a las que le puedes preguntar de emprendedurismo porque realmente no lo soy. O sea, a lo mejor yo sí, como dice Carlos, nací para ser gato de Angora, nada más. Pero tuviste tu empresa, ¿no? Tuve mi empresa, pero fíjate que ahí una de las cosas que aprendí es la siguiente, que ¿por qué no encajo yo mucho en el terreno de empresa? Uno, para ser un emprendedor, como en el caso de Chris, tienes que tener cierto grado de apetito por el riesgo. Y la verdad, yo tengo muy poco apetito por el riesgo. Y esto generaba cierta cantidad de conflicto adentro del negocio entre socios que están más dispuestos a tomar riesgo y yo que no estaba dispuesto a tomar ningún riesgo.
Eso no me hace ser un buen emprendedor. Puedo tener visión de negocio, pero mira, nada más para ponerte un ejemplo. Alguna vez estaba a las tantas de la madrugada y cuando trabajaba en el SAT esperando una liberación de un sistema. Y llega un compañero y me pregunta, bueno, ¿y tú a todo esto cómo fue que empezaste a hacer tecnología? Y le platico de cómo de chico me enamoro de las computadoras, de cómo llego con mis papás para pedirles que me apoyen a comprar mi primera computadora personal, que en principios de los 80 era algo carísimo. Y mis papás me mandaron por las cocas, me dijeron, no, o sea, esto es muy, muy caro y es una pérdida de tiempo. Y entonces llego, se me ocurre, y la casa de mis papás estaba enfrente de un hospital de beneficencia, del Hospital para la Prevención de la Ceguera. Abro en un verano la cochera, pongo una mesa de ping pong, me pongo a hacer tortas y a vender tortas. Y me fue tan bien el maldito negocio que junté en un verano suficiente dinero como para pagarme un viaje de ida y vuelta a la frontera y comprar no una, sino 2 computadoras personales y pagar incluso los derechos de importación. Y le dije, y de entonces para acá me he dedicado a hacer tecnología. Guardo silencio durante un segundo y dije, y me acabo de dar cuenta del peor error de carrera que he cometido en mi vida. Porque en lugar de estar parado aquí a las tantas de la madrugada esperando la estúpida liberación del sistema, el día de hoy sería millonario si en aquel entonces pude poner un maldito puesto para vender tortas y hacer suficiente cantidad de dinero cuando tenía 10 años. Pero esa es mi poca visión del negocio que tengo. Ahora, lo que me sucede es que también soy muy enamorado de la tecnología y el hecho de arriesgar el dinero de los demás en hacer tecnología, pues eso verdaderamente me apasiona. Ahora, A ver, sí, Marta, entonces... pero a los 10 años estar interesado en pagar derechos de importación, mi respeto. A ver, bueno, nací para bueno, a los trabajar 10 en el años era fisco. un ¿Qué te ñoño para digo? saber qué eran derechos de importación. No, era verdaderamente ñoño. Pero fíjate, o sea, pude poner un buen negocio, echarlo a andar, y de todas maneras mi pasión me llevaba por otro lado. Entonces, no todo mundo nace para ser emprendedor. Eso es un hecho. Y eso es lo que me hace también desde mi posición admirar mucho a aquellos que como Chris han logrado poner esos emprendimientos, o el mismo Carlos que llega y decide poner su propio despacho. Me parece algo sumamente admirable. Ahora, ¿qué te diría después también de todos estos años de haber emprendido en algunas ocasiones o ayudar a otros emprendedores para intentar poner sus propios negocios? Si algo que he aprendido muy, muy fuerte es que aquello que te puede ayudar a mantener una mayor seguridad alrededor de que sea una buena idea y que logres cumplir algo, la idea es que te fijes en las necesidades que tiene la gente, que te pongas en los zapatos de la gente más que en tus propios zapatos. Nosotros tenemos el dilema de que nos enamoramos de nuestras propias soluciones, nos enamoramos de nuestros propios productos y nuestras propias tecnologías. Lo que tenemos que hacer es ponernos en el zapato de nuestros usuarios y entender qué es lo que haría que un usuario nos quisiera utilizar a nosotros, al producto o al servicio que nosotros damos. Si logramos entender y compenetrarnos en la experiencia de ese usuario, entonces tenemos al menos la certeza de que aquello que estamos ofreciendo va a cubrir una necesidad y por lo tanto tiene un mercado en donde puede estar. Entonces, en ese sentido, sea que estés creando un negocio como 100 ladrillos o Legal Paradox, tienes que estar atendiendo una necesidad específica. Entonces, seguramente Carlos, cuando empieza a hablar de esto, no era nada más la idea de llegar y, por ejemplo, poner su propio despacho, sino darse cuenta de que había un grupo de emprendedores allá afuera que no tenían una manera para poder aterrizar todo ese conocimiento legal que requieres para efectos de hacer estos emprendimientos tecnológicos, y de ahí nace un Legal Paradox. Entonces, ahí la recomendación, y miren que va con un grano de sal, porque yo no soy emprendedor, es entiende cuáles son las necesidades que tienen los usuarios y quítate un poquito de tus propias preconcepciones, porque tú no eres tu usuario. Quítate esas preconcepciones, intenta sentarte en los zapatos de tu usuario, intenta ver qué tanto es lo que estás atendiendo, esas necesidades, esas experiencias y esas expectativas que quieren hacer ellos. Y digo, esto no te asegura el éxito, pero por lo menos te deja un paso más cerca. Bueno, ¿Qué pasó ahí? Estás en mute, Carlos. sí, Carlos anda jugando al editor en línea ahorita. Sí, exacto. Dice que escribas 3 funciones que más valoras en una app financiera, que no se meta a la mitad de la conferencia. Esa es una buena función. No sorpresas en el cambio de pantalla. No sorpresas en el camino. No, pero mira, yo de entrada podría hasta sugerir una ahí, que va un poquito de la mano de lo que estaba platicando ahorita. ¿Qué le puedo sugerir a una app financiera? Que me conozca. O sea, si te puedes saber qué funciona el día de hoy en el sistema financiero es el mundo del manejo del dinero según el doctor Simi. O sea, son puros genéricos e intercambiables. O sea,
Una chequera es una chequera, que es una chequera. Lo mismo con tarjetas de débito y crédito. Muy poca diferencia de un producto financiero a otro. Son tristes commodities. ¿Qué es lo que siento yo que hace falta el día de hoy en las aplicaciones financieras? Aplicaciones que me conozcan y que entiendan, por ejemplo, el que si voy a invertir, ¿para qué cuernos quiero invertir? O sea, ¿por qué quiero invertir y para qué lo quiero hacer? Si quiero pedir un préstamo, lo mismo. Si quiero invertir en bienes raíces, lo mismo. Y si de repente esa aplicación financiera me conoce, entonces puede empezar a personalizar un poquito su oferta hacia mí. Esa sería una de las cosas que yo pediría. Digo, aprovechando la interrupción. Ahora, no sé, Carlos, ¿para qué la querías poner ahí ahorita? No, perdón, justo lo que quería tocar como tercer y último punto es este análisis que de alguna manera se preparó en el contexto del Sandbox Challenge con los mismos asistentes, en donde les preguntamos cuáles eran las funcionalidades que más valoraban de la app. Evidentemente mis dotes de edición tecnológica fallaron completamente. Pero en ese contexto, Gus, ¿a ti qué te parecería? O sea, si bien lo que dice Balta es bien cierto, se hizo un estudio por alguna de estas consultoras enormes en donde determinaban por qué no te gustan los servicios financieros y la respuesta era, me ven como un número más, no me tratan como una persona. Pero tú, ¿qué le pedirías a esta aplicación ideal? ¿Cuál sería esa función que la haría? O sea, que realmente despegaría. Ejecución, o sea, en el sentido de que tiene que ser una aplicación impecable y que no te dé sobresaltos de ningún tipo. Igual en estas clases o en esos temas de emprendimiento, por ejemplo, en el diplomado de FinTech, uno de los trabajos finales es que expongan una idea, ¿no? De un producto FinTech. Y sí me da de vez en cuando ternura porque los alumnos luego hasta te dicen, oye, no, pero vamos a firmar un NDA, ¿no? O sea, pensando que están descubriendo así como que alguna cosa nueva bajo el sol. Y yo lo que siempre les digo, le digo, a ver, mira, ¿qué vende Casa de Toño? Pozole. O sea, el pozole, ¿desde hace cuándo se prepara en México? ¿Cuántas pozolerías hay? ¿Qué pone, qué hace diferente o pone aparte a Casa de Toño de otros restaurantes? La ejecución, que o sea, y todo el mundo ha ido a un Casa de Toño y sabe dónde está el menú, sabe exactamente cómo te van a servir. Y cuando empiezas a observar eso, o sea, te das cuenta de cómo están organizados los meseros, cómo está organizada toda la entrega. Eso es lo que hace diferente a Casa de Toño. Ni siquiera tienes que inventar el hilo negro y ofrecer algo súper diferente. O sea, mientras lo des muy bien, con eso tienes. ¿Qué pasa con Amazon? Es lo mismo. O sea, ¿cuántas veces has tenido que hablar a Amazon? O sea, deben ser contadas veces. Tema de fintech, pues a todos nos da pavor o nos desgasta mucho tener que hablar a un call center, tener que ir a aclarar algo, tener que ir a pagarte una sucursal, pues es justamente lo que tiene desgastado a la gente, ¿no? Entonces, aquella fintech en este contexto que logre resolver ese tema y que lo haga muy bien, tiene una ventaja sobre todos los demás. Cris, ¿tú qué opinas? Cuando estás usando alguna aplicación, ¿cuál es el quid para ti? Pues mira, para mí en temas de aplicaciones financieras yo te diría la seguridad, ¿no? La seguridad, creo que hoy en día y el manejo de los datos personales se ha vuelto uno de los puntos más importantes, no solo para aplicaciones financieras, para cualquier tipo de aplicación, pero en temas financieros creo que reviste todavía un poquito más de relevancia, ¿no? Sobre todo porque obviamente estás haciendo transacciones monetarias, obviamente estás de alguna manera poniendo tu confianza en una institución para poder manejar ese dinero, ¿no? A través de una aplicación. Y creo que estos puntos, eventualmente, si no tienes la certeza, si no hay la confianza, pues creo que la aplicación no va a funcionar, ¿no? Y esto también, volvemos al punto que tocábamos hace rato, esto también es un riesgo, es un gran riesgo reputacional para las empresas, ¿no? En el sentido de que pudieran estar no cumpliendo con los estándares que uno esperaría y que eventualmente existiría este riesgo de que tus recursos pudieran desaparecer de un día a otro. Entonces, esta parte sí me parece relevante. Completamente de acuerdo. Yo creo insisto, o sea, vamos en un sector en el que está empezando, tenemos muchísimas cosas por ver y lo que dices, Gustavo, es bien cierto. Ahí la ejecución va a ser clave porque no es lo mismo decir voy a hacer tal a llevarlo
hacerlo y hacerlo bien, ¿no? O sea, como hemos visto, tanto si estás hablando de programar publicidad con ciertos caveats, o si estás hablando de hacer un desarrollo completo de algún emprendimiento, la verdad es que tienes que pasar por la ejecución, y la ejecución siempre es como el location del real estate, ¿no? O de Y los además, inmuebles. no perder esa Aquí, eficiencia conforme vayas creciendo, ¿no? O sea, no es lo mismo atender a 1,000 clientes que a 100,000, que a 1,000,000 de clientes. O sea, y es muy fácil perder esa eficiencia o ese toque si no lo traes mentalizado, si no es parte de tus metas. Ujú. que eso en principio, desde los modelos fintech donde construyes tecnología, la misma te puede dar acceso a, bueno, si lo tienes bien construido, a 5 personas que a millones. Pero de repente cuando también digamos, los emprendimientos fintech tienden a ser un poco más humanos, es esa exponencialidad y ese crecimiento con esa misma tendencia se vuelve complicada. Perdóname, Val, te ibas a No, decir no, no, algo. de hecho digo, abonando sobre esta misma discusión alrededor del tema de ejecución, creo que ahí hay una recomendación que le podríamos hacer, sobre todo a los amigos que están empezando a emprender el día de hoy, es que si quieres buscar una buena ejecución, la primera recomendación es intenta ser bueno en una cosa, ¿ok? Y en todas las demás, a lo mejor hay 5 o 6 cosas que tienes que hacer para efectos de tu negocio, tú enfócate en una, sé excelente en esa una y asóciate con alguien que sea excelente en alguna de las otras 5 para efectos de llegar y resolverlo. O sea, hace rato, por ejemplo, Gus estaba mencionando el tema de Amazon y de las pocas o nulas veces que tienes que hablar para pedir servicio al cliente. Yo sí he tenido que hacerlo y créeme, por si es un desmadre encontrar el número de servicio al cliente, pero Amazon se enfoca en una cosa y esa una cosa es saber cuál es el siguiente producto que te tiene que ofrecer. Ese es su core business. ¿Okay? El decirte, clientes como tú han comprado esto, basado en tu historial de compra, estas son las cosas que yo te ofrezco. Ese es el core business de Amazon. Dices, oye, es que la logística es súper importante. Sí, pero Amazon se enfoca primordialmente en tu experiencia de compra. La logística, que es un tema importante, se voltean y la tercerizan con alguien más. Y entonces tienes a FedEx, a DHL, a Estafeta o al que sea que está metido en la parte de atrás. Digo, ya tienen también su propio negocio de logística, pero durante toda su etapa de crecimiento realmente ellos se enfocan en ser eso, en ser más un mecanismo para entender quién eres tú, qué es lo que quieres comprar y por ende qué es lo que te tengo que ofrecer. Y se asociaron con alguien más para efectos de hacerlo. Es más, es tal el grado de asociación que buscan ellos que no todos los productos que encuentras en Amazon son vendidos por Amazon, son vendidos por terceros también que están metidos ahí dentro. Entonces, Amazon se enfoca en una sola cosa. Si tú estás armando una fintech y necesitas 5 o 6 cosas para hacer tu fintech, enfócate en una. Sé experto en esa una, diferenciate de todos los demás en esa una y busca con quién asociarte para efectos de terminar de cumplir el resto de la funcionalidad. Si intenta hacer todo para todos, va a ser receta para desastre. De hecho, esto es algo que funciona tanto en las fintech como en las empresas más grandes. A mí me ha tocado trabajar con clientes que ellos deciden que ellos lo hacen todo. O sea, en buen plan, si ellos pudieran fabricar sus propios electrones para meterlos adentro de su propia red, lo harían. ¿Y cuál es lo que tienen generalmente en común esos clientes? Tienen unos costos operativos altísimos y tienen la peor ejecución del mundo, porque están desperdigados en 20,000 temas que tienen que estar cubriendo y cualquier incendio se convierte en una catástrofe. Entonces, más sobre todo cuando estás arrancando, busca sí esa excelencia de ejecución, aunque sea en uno solo de los temas, y ve con quién más te asocias para resolver los demás. Yo no sé, Cris, si en tu caso tú hayas hecho exactamente eso mismo, ser excelente en un solo tema y buscar asociación con alguien más. Pues me parece que ese es el reto, ¿no? Tratar de tener tu nicho de negocio en donde seas un experto, ¿no? Donde puedas a partir de eso construir y aliarte con personas que sepan hacer algo diferente a ti, ¿no? Porque si te alías con personas que hagan exactamente lo mismo que tú, no creo que el crecimiento vaya a ser exponencial, ¿no? Siempre es bueno tener el respaldo de otras personas que también sean excelentes en lo que hagan, que sumen, ¿no? Y que abonen a que se logre el proyecto en común. Y además lo que decían creo que es fundamental, o sea, si vas a contratar a alguien, pues déjalo hacer su trabajo, ¿no? Si te pones a hacer micromanagement para tratar de controlar todos los electrodos, como decías, Balta, no vas a llegar a ningún lado. O sea, ¿para qué pagas cosas? Mejor hazlo tú solo.
totalmente de acuerdo. Y siempre es un ejercicio de balance. Es muy fácil que cuando uno está empezando a crear un negocio, quieras estar metido en todo. Estés metido desde el diseño del logotipo hasta la campaña publicitaria, el desarrollo del producto, los temas tecnológicos, los temas de operación, los temas jurídicos. Pero desgraciadamente el hecho de ser el hombre orquesta nada más te va a acabar desgastando y te va a dar una pésima ejecución alrededor de tus productos. Y creo que una experiencia que podemos aprender de muchos de los productos más memorables o de las ofertas más memorables allá afuera es que son gente que se especializaron en un tema. De hecho, la complejidad suele ser uno de los más grandes enemigos del crecimiento. Mira, incluso, por ejemplo, en un terreno netamente tecnológico. Cuando Steve Jobs estaba en Apple, Apple empieza a crecer, pero llega a toparse con un límite, hasta en el momento en el que lo corren. Y cuando regresa Steve Jobs a Apple y genera este nuevo renacimiento de la empresa y la lleva realmente a donde se encuentra el día de hoy, lo hizo haciendo un ejercicio particularmente curioso. Llegó, se sentó, pidió ver la lista de todos los productos y cuando vio la cantidad de productos dijo, no, a ver, de todas estas cosas vamos a hacer una. O sea, vamos a hacer una máquina de escritorio, vamos a hacer una máquina portátil y se acabó. Oiga, es que tenemos las impresoras y tenemos Dios sabe cuántos modelos. No, ni más, vamos a hacer uno de cada una de estas cosas. Pero en cada una de esas que decidió hacer, se enfocó para hacer el mejor producto que hubiera allá afuera, el mejor producto a nivel de su diseño, a nivel de su experiencia. Y entonces lo que le permitió el hecho de reducir la cantidad de catálogo fue tener este foco láser para llegar y resolver esos problemas y generar una experiencia enteramente distinta. En otras industrias, no sé si sean fanáticos de la cocina como yo, pero una cosa que me gusta ver mucho son los programas de Gordon Ramsay. Yo creo que mucho porque se la pasa mentando madres todo el tiempo, pero en particular, cuando ves su programa de Kitchen Nightmares, en donde llega a resolver los problemas de de un restaurante que está a punto de quebrar, te das cuenta que una de las cosas que tienen en común, digo, además de tener pésimo servicio y pésima comida, es que un detalle que tienen en común es que todos tienen un menú que parece la sección amarilla, o sea, tienen como 200 productos, 200 platos metidos ahí dentro. Entonces, cuando tienes 200 platos en tu menú, eso implica una gran cantidad de producto que tienes que comprar, tienes que tener muchos skills adentro de la cocina, lo cual lo hace caro, generas desperdicio y nunca puedes tener ejecución. Y una de las primeras cosas que él hace cuando empieza a reconformar uno de estos restaurantes es que diseña un menú en donde tiene 5 platos, nada más. Y entonces sé muy bueno en esos 5 platos y eso va a generar la diferencia alrededor del modelo de negocio. Yo creo que esto es uno de los retos que tenemos, sobre todo ahora ante una industria creciente. Entonces, lo que tenemos que hacer es enfocarnos, ser muy buenos en algo, buscar alianzas con proveedores o con otros socios para llegar y resolver el tema de la entrega. Pero al final del día, sobre todo, lo que tenemos que tener es ser un foco verdaderamente quirúrgico alrededor de los problemas que queremos resolver y ser muy buenos ejecutando eso. Y eso nos va a generar la transformación que necesitamos. Balta, la próxima das la clase en tu cocina y vas preparando. Hombre, algo feliz en de lo la que vida. platicamos ahí. Yo feliz de la vida. Podemos hacer De hecho, este fin de alguna semana toca cocinar sopaipillas. Si no saben qué son las sopaipillas, búsquenlas, son deliciosas. sopaipillas, no sé. Es como el equivalente chileno de la tortilla, pero es delicioso. Ok. Pero va. Bueno, haré la próxima clase del diplomado FinTech en mi cocina. Pero ya, como de costumbre, acabo dando todas las recomendaciones. ¿Ustedes qué recomiendan, carajo? No, Chris, ya dijimos. Sí, Bueno, claro. Antes de pasar a recomendaciones, Chris, Silvia Gutiérrez nos pregunta, amigos, buenas tardes. Si se indica el nombre de M2Crowd en el anuncio, ¿están de acuerdo? ¿Y la intención no es engañar? O sea, creo que un poco ya respondiste la pregunta, pero redondeando, si les pudieras dar algún consejo en ese sentido. A ver, redondeando esta parte, la intención, ¿no? Obviamente, digamos, esto solo M2Crowd lo sabe, ¿no? ¿Qué es lo que quiso hacer? Si nosotros analizamos, y esto es parte de un análisis a lo mejor mucho mayor, pero si vemos el anuncio como tal, o sea, tú ves el anuncio y lo primero que destaca es 100 ladrillos, ¿no? Y el siguiente resultado es 100 ladrillos. Entonces, yo como consumidor, lo que voy a ver es que dice 100 ladrillos arriba y 100 ladrillos abajo. Entonces, esto quiere decir que a donde yo le pique, tal vez me va a llevar a la página que yo deseo, que es 100 ladrillos, ¿no? Este mismo análisis, ¿no? Es el que se tiene que hacer legalmente en un procedimiento de infracción, en donde tú vas a tener que señalar de dónde viene o por qué estás argumentando que existe esta infracción, ¿no? Uno de los temas principales que vas a argumentar es que puede ser un tema de competencia desleal, porque
la definición de competencia desleal o de la infracción por competencia desleal dentro de la ley es muy amplia, ¿no? Es cualquier acto que vaya en contra de los usos y costumbres y que genere un tema de competencia desleal. Entonces, para mí, o sea, si yo estuviera del lado defendiendo bueno, más bien, a M2Crowd, yo diría justo el argumento que presentan, ¿no? De, oye, pues mira, si ese está aquí el sitio de internet y yo no los quise engañar, ellos cuando entran a mi página ya van a ver que es M2Crowd, no es 100 ladrillos. Del otro lado, 100 ladrillos va a decir, sí, pero tú sí estás utilizando, sí estás señalando que por lo menos hay una relación, ¿no? Porque no estás poniendo, yo soy M2Crowd, soy una empresa totalmente diferente y abajo vas a encontrar el resultado de 100 ladrillos, sino que de alguna manera la atención que pudiste poner en el segundo resultado se fue inmediatamente al primero. Y con eso tú ya me estás de alguna manera erosionando la base de consumidores que podrían llegar a mi página de internet y llegaron a la tuya. Que muchos de ellos se van a dar cuenta y van a decir, esto es una página totalmente diferente. Muchos otros puede que no. Puede que digan, oye, aquí dice 100 ladrillos, yo creo que están relacionadas, yo hago mi transacción acá y se van a dar cuenta después que eran dos empresas completamente distintas. Entonces, este tipo de análisis es el que se van a tener que realizar, ¿no? Y ante la autoridad, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se va a tener que revisar esto con las pruebas que puedas o no incluir y ellos van a ser los que van a determinar en una primera instancia si para ellos sí existió esta infracción o no, ¿no? Evidentemente, con esa resolución, pues, la podrás impugnar, ¿no? Vía el juicio de nulidad y eventualmente podrías acudir hasta el amparo. Pero bueno, es un camino un poco más largo. Sin embargo, me parece que este análisis, y es el común del análisis que se hace, es un análisis a golpe de primera vista, ¿no? Lo que a primera vista tú como consumidor vas a encontrar. Y no estamos hablando de un consumidor que sea experto en transacciones financieras, sino el consumidor común y corriente que abre su computadora, hace una búsqueda en internet. Si puede existir este tipo de confusión, entonces me parece ahí que la autoridad va a decir, oye, sí entiendo todos los argumentos, pero sí puede existir esta parte de confusión, que pudiste haberlo hecho diferente, a lo mejor sí lo pudiste haber hecho diferente, pero hoy en día estas son las circunstancias que existen. Como siempre ha sido un FinTech Tour espectacular. Hay demasiadas cosas de las que platicar, pero el tiempo apremia y como siempre hace las suyas. Si quieren cerrar con alguna última idea. Balta va a cocinar para nosotros en el siguiente FinTech Tour. Ahí, Ok, lo haremos desde mi cocina, sin ningún problema. No sé, no te estoy comprobando. Bueno, ahí dejo la idea en el aire. No. Pues nada, digo, nada, resumiendo el tema es, pues, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Apóyate mucho a tu abogado, porque en estos temas de sistema financiero, pues, nunca sabes por dónde va a saltar el tema. Y ya, ¿no? Y incluso aunque no saltara, o sea, pues eso es un tema de, pues la gente puede sentirse engañada si hace el clic ahí y a la mera hora lo lleva a otro lugar, ¿no? O sea, es como, son de esas cosas, y si justamente las fintechs se venden como quieren erradicar todo ese tema de comisiones ocultas y letras chiquitas que tienen los grandes, pues no es la mejor forma de empezar a erradicar esa creencia, ¿no? Básicamente. Yo hago intervención rápida porque ya llegó el panadero con el pan, entonces nada más para que no se meta mucho aquí el ruido en el fondo. Yo creo que si con un pensamiento me voy es exactamente con esta idea de tener que encontrar nuevos mecanismos para generar confianza. Obviamente lo que podemos hacer nosotros invariablemente va a ser una inversión que vamos a hacer. Entre más confianza tengamos o más confianza generemos, más atracción vamos a tener de clientes. Pero a lo mejor, y aquí retomando un poco con lo que me recibieron a mansalva, así según iba entrando, creo que sería una excelente idea el buscar un mecanismo a nivel de ecosistema en donde el ecosistema completo pudiera encontrar alguna forma de generar un mecanismo de certeza colegiada. Algo así como el Better Business Bureau era tradicionalmente en los Estados Unidos. Algún proceso de certificaciones más que hasta pudiéramos validar mediante un blockchain como Proof of Existence, en donde pudiéramos darle certeza a los usuarios de que cuando estás hablando con alguien, estás hablando verdaderamente con esa empresa y que el resto del ecosistema lo reconoce como una empresa con determinado grado de probidad moral y que no te va a estar transando de frente. Entonces, a lo mejor sería una buena idea de estudiar. Igual sería algo
incluso como para lanzar en un siguiente FinTech Tour, en un panel todavía más en pleno, de qué tanto estaría dispuesto el ecosistema para efectos de colaborar y encontrar una manera de llegar y generar un mecanismo de defensa colegiada hacia afuera. Bueno, lo dejo ahí nada más para pensar. Te doy la palabra. Pues por mi parte, solo reiterar que la competencia no es mala, al contrario, ayuda a innovar, ayuda a incentivar el crecimiento, solo hay que hacerlo de una manera que sea ética, que nos ayude a tener un mejor posicionamiento de nuestra marca, de nuestros productos, y que finalmente si tienen la menor duda de la ejecución, cómo lo van a hacer, pues el mejor aliado en estos casos podría ser su abogado para quitarles muchos dolores de cabeza y tratar de maximizar los recursos que están poniendo allá afuera. Pues sí, yo creo que conclusión, a ver, compite, pero compite de frente y compite bien. Y sobre eso ve construyendo tu reputación, ve construyendo tu marca, ve construyendo tu propio sistema. A ver, si es bien cierto que de repente hay veces que emprendedores o algunas otras empresas van miles de años luz que nosotros y de repente nos encantaría colgarnos hasta cierto punto del éxito ajeno, pero yo te diría que construir el éxito propio al final del camino es una satisfacción que nadie te va a quitar. Y eso, hacerlo paso a paso, cuesta trabajo, sí, pero vas a llegar. Y vas a llegar, y cuando llegues del otro lado y mires atrás, vas a tener la satisfacción del trabajo hecho. Con esas ideas y con la imagen del próximo FinTech Tour transmitido desde la cocina de Don Balta, preparando un excelente platillo, nos despedimos y te esperamos en el siguiente FinTech Tour la próxima semana, donde vamos a iniciar la 4ª temporada de la mano de las principales asociaciones blockchain de Latinoamérica. Estaremos viendo qué es lo que está sucediendo en diferentes latitudes de LATAM, cómo la tecnología blockchain está siendo ocupado, como decía Balta, a lo mejor para generar un token curated registry, un registro curado que le pueda ser atribuible a personas y con base en eso medir el sistema reputacional de un ecosistema completo. Vamos a estar viendo todos estos ecosistemas. Muchas gracias a todos por conectarse. Estamos en contacto. Permanezcan a salvo. Un gusto como siempre. Nos vemos. Hasta luego. Bye, hasta luego. Nos vemos y cuídense. Gracias.